Bienvenidos a Espacio Profesional, un podcast de Alrin Capacitación. Aquí encontrarás temas que te ayudarán a tu crecimiento y desarrollo laboral. Si eres una persona que está a punto de salir de la universidad, si ya saliste, si eres emprendedor, empresario o trabajas en una empresa, este podcast es para ti. Bienvenidos a Espacio Profesional, estoy muy contenta de que nos acompañen y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es la contratación del personal. Es un tema que hay que darle prioridad porque recuerden que el factor humano es el elemento más importante en las organizaciones. Y para hablar de este tema, tenemos con nosotros a Marta Patricia Acosta Reyes. Ella es maestra en educación. Tiene una licenciatura en Relaciones Industriales, especialista en Recursos Humanos y Seguridad de Higiene. Y platícanos, Marta, ¿por qué es importante que las empresas inviertan en la contratación de personal y lo consideren como eso, como un proceso que vale muchísimo la pena que tomen en cuenta? Muchas veces yo he visto que las personas no tienen verdaderamente las herramientas o utilizan un buen proceso o procedimiento para poder contratar al personal. ¿Por qué es importante que lo tomen en cuenta, inviertan dinero y tiempo en este proceso? Es importante que las empresas inviertan tiempo y dinero en su contratación de personal. ¿Por qué? Para evitar constantemente la rotación y esto se convierta en dinero y también en lo que es gasto de uniformes, capacitación, material de trabajo, etcétera. Se debe de seleccionar a la persona idónea con los conocimientos técnicos y habilidades interpersonales para que tenga un buen desempeño y desarrollo laboral, contribuyendo a los logros de los objetivos de la empresa. Es importante que siempre la dirección invierta tiempo en seleccionar el personal, porque ellos tienen el dominio de las actividades primordiales de la organización. Y como vemos, este proceso no es fácil, tiene varias dificultades. Platícanos un poco sobre todas estas dificultades a las cuales se enfrentan en el momento de la contratación del personal. Las principales dificultades a las que se enfrentan las organizaciones al contratar su personal, te puedo mencionar que es no encontrar el perfil adecuado en la zona donde se va a desempeñar el colaborador. Un ejemplo te puedo comentar es la carrera profesional. En mi caso, cuando contrato personal, hay unas carreras que son muy difíciles de encontrar, por ejemplo, en el estado de Morelos, que son los QFBs o lo que son los ingenieros en alimentos o especialistas como son en PLCs. Estas personas son muy cotizadas en lo que son las industrias automotriz y bueno, los QFBs por supuesto son en la industria farmacéutica. Esto es uno de los momentos en los cuales te enfrentas en la contratación de personal y tienes que traer gente externa a veces de otro estado y eso implica obviamente más costo y también tiempo para poder contratar a las personas. También el nivel de educación es otro factor con el que se enfrenta el reclutador o el contratante. En este punto te puedo decir que las personas egresadas a veces no tienen la suficiente capacidad o el conocimiento necesario y la empresa tiene que invertir mucho tiempo en desarrollar a esas personas. Y bueno, es donde se hace la invitación a las universidades que tengan el contenido necesario para que ellos cuando salgan a laborar a las empresas o a las organizaciones no tengan problemas para poderse desempeñar efectivamente. Por último, la falta de adaptación de las personas. Esta es una habilidad que deben de tener. ¿Por qué? Porque cuando se contrata al personal precisamente debe de estar siempre con la disponibilidad de integrarse, de trabajar en equipo, de poderse entender y ser empático con las personas con quien va a trabajar.
Y ahorita que estamos hablando de todo esto, de las dificultades para la contratación del personal, ¿cómo está afectando la situación actual al proceso de contratación de personal y también toda esta parte de la implementación de la NOM 035 que tiene que ver con los factores psicosociales? Platícanos un poco de todo esto. Pregunta muy interesante porque en estos tiempos de COVID las empresas se están enfrentando al reto de cómo contratar de inicio y esto está haciendo por medio de lo que es la tecnología. Un ejemplo por citar es la herramienta de Zoom que se utiliza por medio de lo que es la computadora y tú haces la entrevista a las personas. Y yéndonos un poquito más enfocados a la NOM 035, te puedo decir que muchas personas han sido contagiadas del COVID o han tenido familiares cercanos que han muerto. Esta es una situación que pone de una manera vulnerable a la organización con respecto a la NOM 035 porque hay factores de riesgo psicosocial o en este caso también se les conoce como acontecimientos traumáticos severos. ¿Qué quiere decir? Que hay secuelas. Entonces, dentro de la organización se debe de preparar para que haya una sensibilización, tanto para las personas que están ya trabajando en la organización como los que van a entrar. En un inicio te comenté de la adaptabilidad. Bueno, las personas van a tener que aprender en esta ocasión a adaptarse. ¿Por qué? Porque ellos están atemorizados de volver a regresar a trabajar, incluso de contagiarse nuevamente. También se van a encontrar con personas que los discriminen. Esto va a reflejarse en el ambiente laboral. Algo que señala la NOM 035 es la relación entre jefe y subordinado. El jefe va a tener que estar muy atento en cómo se desempeña la persona, pero sobre todo cómo le va a poder apoyar para superar todos los acontecimientos que ha vivido a lo largo de estos meses que estamos pasando con el COVID-19. Es un tema muy amplio porque, como bien sabes, el estrés, la ansiedad va relacionado, vinculado a lo que es la NOM 035. Y bueno, esta es una pregunta que da mucho para platicar. Sí, muchísimas gracias. Tienes mucha razón, Marta. Ya más adelante abordaremos más a profundidad todo esto que tiene que ver con la NOM 035. Y finalmente, ¿cuáles serían las recomendaciones que nos puedes dar para realizar una buena contratación de personal? Porque creo que todas las personas tienen ganas de realizar bien sus procesos de contratación de personal, pero a veces no saben cómo hacerlo. Entonces, danos algunas recomendaciones para que puedan hacer esto. La recomendación que le doy a las personas que están en el área de contratación de personal es de que deben de aprender a escuchar a su cliente interno y conocer lo que necesita dentro de lo que es su área o su departamento para poder contratar a la persona idónea, ya que ellos tienen la experiencia y el conocimiento de lo que se requiere para que la empresa pueda funcionar de una manera eficiente. Otro punto que les recomiendo es que identifiquen los puestos clave dentro de la organización para que las personas que se relacionen con estos puestos se involucren en la contratación de personal y desde mi punto de vista en estos casos se tiene que aplicar el assessment. ¿Por qué? Porque es donde tú vas a identificar que la persona no solamente tiene el conocimiento, sino también tiene las habilidades. Y por último, lo más importante, siempre analicen que los objetivos personales del candidato estén alineados a los objetivos de la organización. Esto es muy importante para que la persona se identifique y se adapte y no haya una rotación constante y se puede integrar fácilmente a la empresa u organización. El estar en el área de contratación es una gran responsabilidad porque es el éxito de la empresa y es el éxito de la gente. Sí, muchísimas gracias. Como tú mencionas, la contratación de personal
Es un proceso fundamental dentro de las organizaciones y como tú decías, es el éxito de la organización, porque recuerden que las organizaciones están integradas por personas. Espero que todos los que nos escucharon tomen en cuenta todas estas recomendaciones porque es muy importante considerar escoger a la persona adecuada para el puesto adecuado. Y aquellos que quieren conocer más sobre toda esta parte de la contratación del personal, cuáles pueden ser las herramientas idóneas que pueden utilizar, ¿dónde te pueden contactar, Marta? Muchas gracias, Ana, por invitarme y permitirme compartir parte de mi experiencia en capital humano, ya que tengo pues más de 16 años de experiencia en el área de recursos humanos, seguridad e higiene. Y bueno, si tú quieres continuar escuchando consejos acerca de recursos humanos, lo puedes hacer por medio de lo que son mis podcasts en Spotify y también me puedes seguir en mis redes sociales que es Instagram Tribu Desarrollo Humano o Facebook Tribu DH. Hasta pronto y cuídense mucho. Muchísimas gracias a todos por habernos escuchado. Me parece que fue un episodio muy interesante y para hacer conciencia de que la contratación del personal es una de las partes fundamentales de la empresa y la organización. Así que hay que invertirle tiempo y dinero para que podamos encontrar a las personas que van a desempeñar los trabajos de forma adecuada y de la mejor manera para que nuestra empresa sea un éxito. Muchísimas gracias a todos, gracias por escuchar un episodio más de Espacio Profesional. Mi nombre es Ana Lisbeth Rivera y nos vemos en el próximo episodio. Recuerden que Espacio Profesional es un podcast de Alnin Capacitación. Muchas gracias por escuchar un episodio de Espacio Profesional. Mi nombre es Ana Lisbeth Rivera y te invito a que nos sigas en Facebook, Instagram y YouTube como Alden Capacitación. Si te gusta el podcast, compártelo. Y recuerda que la vida es una enorme oportunidad para aprender. Muchas gracias y mucho éxito.